A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El trabajo y nuestra carrera es una parte importante de la vida, porque además de proveer ingresos, nos ayuda a lograr nuestras metas personales, construir nuestros grupos sociales y servir a nuestra comunidad. Pero también puede ser una fuente principal de estrés emocional. Y es que pensemos que aún el trabajo de nuestros sueños tiene límites de fechas estresantes, expectativas de desempeño y otras responsabilidades. En algunos casos y para algunas personas, este estrés es el motivador que asegura que las cosas se hagan. Sin embargo, para otras personas, este tipo de estrés en el lugar de trabajo puede fácilmente abrumar la vida de la persona. Hay que considerar además que en la actualidad muchas personas pasan gran parte de su vida adulta en el trabajo. Por esta razón es indispensable que las empresas tengan en cuenta que el entorno laboral de sus empleados vele por su bienestar mental. En esta serie de programas de Psicolife, Salud Mental en el ámbito laboral, abordaremos justamente aquellos temas que tienen que ver con los riesgos para la salud mental. Conversaremos también con destacados profesionales respecto a las crisis que podemos encontrar en el ámbito laboral y cómo hacer para conciliar el ámbito laboral y una adecuada salud mental. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, queridos amigos de Psicolife, a esta nueva edición de este programa en el que hemos estado abordando sobre la salud mental en el ámbito laboral. Y es que ya después de que la mayoría de las personas está vacunándose, ya las empresas están nuevamente pidiendo a sus trabajadores y a sus colaboradores que se reintegren nuevamente a sus actividades cotidianas de una manera presencial. Y esto lleva de alguna manera un reajuste también en los hábitos que ya se habían venido adquiriendo a lo largo de los meses de pandemia. Pero también tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar diferentes alteraciones que pueden estar vinculadas con el estrés y con la calidad de vida de las personas que están nuevamente retomando sus actividades cotidianas. Para hablar sobre este tema, sobre el estrés laboral y las alteraciones del sueño, contamos en este día con la grata presencia del doctor Pablo López. Él nos acompaña desde Argentina, es director de la carrera de Psicología de la Universidad Favarolo y también es director académico de la Fundación INECO. Pablo, qué bueno tenerte nuevamente aquí con nosotros. Ya nos ha acompañado, Pablo, en algunas ocasiones y ahora para hablar de este tema tan interesante. Bienvenido, Pablo. Hola, Elizabeth. Gracias a vos. La verdad que es un placer, como siempre, poder participar de tu programa. Gracias, Pablo. Y bueno, cuando las personas empiezan nuevamente a retomar sus actividades laborales, ¿verdad? A veces los horarios de trabajo empiezan a ser extenuantes, el hecho de la carga laboral también grande supone una cuota de estrés para las personas y a veces eso se ve reflejado en la calidad del descanso que la persona tiene, en el sueño. ¿Hay una relación en este sentido? ¿Cómo lo has observado tú? Y efectivamente, Elizabeth, como vos mencionás, hay una relación directa entre el estrés y el sueño que se retroalimenta permanentemente. Si nosotros aumentamos nuestro nivel de estrés, es muy probable que nuestro sueño empeore, y al empeorar nuestro sueño vamos a estar más vulnerables a desarrollar estrés. Por supuesto que cuando nosotros cambiamos las rutinas de nuestra vida, del trabajo, de la educación de los chicos, de la vida cotidiana en sí, de nuestras actividades, hasta incluso de ocio, eso genera cierta movilización en nosotros, cierto aumento de la incertidumbre, cierto desfasaje en nuestros horarios con respecto a lo que veníamos haciendo antes, y todo eso afecta directamente al sueño. Yo recuerdo cuando recién empezaba la pandemia, por lo menos acá en América del Sur, me preguntaba en ese momento, pero ¿después vamos a tener que volver a acostumbrarnos a hacer lo que hacíamos antes? Y sí, seguramente vamos a necesitar un periodo de adaptación nuevamente a las rutinas
que quizás antes las teníamos igual y las vivíamos como cotidianas y que ahora están un poco más lejanas. Quizás con la diferencia de que esas rutinas son conocidas, a diferencia de lo que nos pasó con la pandemia, que no sabíamos cómo reaccionar, cómo adaptarnos a ese cambio que es absolutamente novedoso para todos nosotros. Uh-huh. Ahora, esta relación directa, ¿verdad?, entre el estrés y la calidad de sueño, ¿cómo se manifiesta? Cuando alguna vez en alguno de los programas que nosotros hacíamos justamente contigo, tú nos comentabas que el insomnio se puede manifestar en diferentes momentos del sueño como tal, o de la persona que está queriendo dormir. ¿Estas alteraciones del sueño vinculadas con el estrés también se pueden manifestar de esa manera o hay casos específicos? Y sí, puede manifestarse de esas maneras. En general, con respecto al estrés, la que prevalece es la dificultad para conciliar el sueño, es lo que llamamos el insomnio temprano. La dificultad o imposibilidad de conciliar el sueño o incluso la demora excesiva que genera cierto malestar a la hora de querer dormir. Y como decíamos en su oportunidad, está muy estudiado que el aumento del estrés junto con la falta de descanso nos predispone a estar más irritables, más ansiosos, con el ánimo más decaído, sin que esto necesariamente configure un fenómeno psicopatológico, pero sí oscilaciones que a veces son incómodas para las personas. Cuando la persona está sobrecargada de estas actividades, usualmente en su mente es como que le invaden pensamientos, ¿verdad? De lo que no concluyó, por ejemplo, para realizar, de las cosas, de las tareas que tiene que hacer al día siguiente. Y estos pensamientos son muy intrusivos en la mente de la persona. Le cuesta a la persona como poner un alto y decir, bueno, hasta aquí y voy a descansar. Y uno escucha muchas veces que las personas te dicen, bueno, yo trato, por ejemplo, de meditar, trato de centrarme en mi respiración, de hacer silencio para poder descansar, pero esos pensamientos son tan invasivos que le dificultan realmente a la persona el poder descansar apropiadamente. Absolutamente. Digamos, el gran problema del momento de ir a dormirnos es que baja muchísimo la estimulación externa, entonces no tenemos con qué distraernos de lo que pasa en nuestra cabeza. Entonces uno está más vulnerable a la presencia de estos pensamientos que vos mencionabas, que son muy espontáneos, son incómodos, en general tienen que ver con cosas que nos preocupan. Raras veces la persona nos dice, no, estoy pensando cosas bonitas o cosas que tengo que hacer al día siguiente que voy a disfrutar. En general, cuando está sin poder dormir, aparecen las ideas incómodas. Y efectivamente, muchas personas tienen distintas estrategias para manejar esto. Una muy sencilla es intentar escribir esas preocupaciones para que no queden en la cabeza y las podamos bajar a un papel y eso después poder retomarlo al día siguiente. O las estrategias que decías vos, basadas en la meditación o mindfulness, que siempre me gusta alertar sobre la intención del uso de esas estrategias que son sumamente eficaces, que están muy asociadas con el bienestar, pero que cuando uno las utiliza para tratar de controlar el sueño, se vuelven contraproducentes para ese objetivo. ¿Sí? Y eso pasa en general. Cualquier estrategia que nosotros hagamos, por más buena que sea, si está subsumida a la idea de controlar el sueño, va a fallar. La más saludable de todas, incluso. ¿Sí? Y eso genera frustración a la persona porque está saliéndose de control lo que pensaba que sí podía hacerlo. Es que justamente, digamos, la moraleja que le queda a la persona es, aún haciendo las cosas que me tienen que tranquilizar y que son buenas, fracasan. ¿Sí? Ya no tengo más nada que hacer. Se aumenta la sensación de incontrolabilidad, de incomodidad. Esa sensación se asocia con una activación fisiológica del organismo que es incompatible con el sueño, es decir, estamos muy activos internamente y eso no nos va a permitir dormir hasta que pase esa ola de incomodidad. Ahora, esto ocurre cuando la persona quiere dormir, pero nos decías también que obviamente va a tener esa falta de sueño, de estas horas apropiadas de sueño y el descanso, va a tener una implicación a la mañana siguiente en el rendimiento general de la persona. Esto puede ir desde cosas sencillas como problemas para concentrarse, estar, como tú nos decías, un poquito irritable tal vez en el día a día, hasta hacerse algo más grave cuando el problema se va evidenciando a lo largo del tiempo.
Bien, Elizabeth, tenemos que tener en cuenta dos variables en este sentido. Una es si la privación del sueño es parcial o total, es decir, si dormimos menos o no dormimos nada, y si es puntual o crónica. Puntual que nos pasa un día o de vez en cuando, o si nos pasa sistemáticamente. De eso va a depender cuánto efecto tenga en nuestra rutina. En términos generales, dormir mal asociado con el trabajo va a generar un empeoramiento de la atención, de la concentración, de la flexibilidad cognitiva, es decir, de la capacidad que tenemos para adaptarnos a demandas diferentes, de tareas distintas, y también todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico-matemático. Si estamos hablando también de atención, de concentración y de flexibilidad, no podemos dejar afuera la creatividad. Habitualmente cuando dormimos mal, somos menos creativos, en términos generales. Y por otro lado, cuando la supresión del sueño es parcial, en general no hay inconvenientes motores. Cuando esto se sostiene en el tiempo, sí, ahí es donde aparecen los riesgos en actividades que involucran algún tipo de riesgo para la salud, como por ejemplo el manejo de ciertas maquinarias o el manejo de automóviles. Es decir, que no podemos tomar tan a la ligera esta situación, no podemos decir, bueno, ya me pasará, ya dormiré en algún momento, porque en realidad puede tener un impacto grande en lo que hagamos en el día a día. Absolutamente, sobre todo si se sostiene en el tiempo. Sí tenemos que normalizar que alguna mala noche podemos tener y eso no nos va a arruinar la rutina del día siguiente, pero si el problema se sostiene en el tiempo, ahí sí los efectos son mucho más marcados, incluso las demás personas van a percibir que estamos muy cansados, vamos a estar enlentecidos en términos generales, con una mayor sensación de fatiga durante el día, que va a hacer que nuestra motivación también se vea afectada, y por supuesto eso redunda en un rendimiento por debajo de lo que son nuestras posibilidades. Además, algo que es importante que tengamos en cuenta en términos del trabajo es que el problema del sueño no es algo que se restrinja solamente al horario nocturno, es decir, las cosas que nosotros venimos haciendo durante el día, por ejemplo, si tenemos mucho sueño y empezamos a aumentar nuestro consumo de cafeína, cambiamos nuestras rutinas de manera muy brusca, intentamos compensar el sueño, todo eso nos va complicando cada vez más la posibilidad de dormir bien por las noches. Pasa algo también en las personas que trabajan, y es que muchas veces el domingo en la noche, por ejemplo, pasan bien el viernes, el sábado, pero el domingo en la noche, cuando ya es hora de dormir y sabes que tienes que madrugar otra vez el día lunes, otra vez empieza esa alteración en el sueño y demás. Esto es frecuente, hay un nombre especial para esa situación, ¿y por qué ocurre usualmente así? Eso es un clásico, Elizabeth, como vos lo decís, está siempre presente en las consultas. Ahí tenemos dos cuestiones, ¿no? Una es, primero, los cambios en las rutinas, en los horarios del fin de semana. En general, sobre todo fuera de la pandemia y ahora que estamos de a poquito reacomodándonos, el horario para dormir de los fines de semana, del sábado en particular, suele ser bastante distinto al del resto de la semana, lo cual eso puede favorecer que nos cueste un poquito más dormirnos el domingo. Pero además, no tenemos que perder de vista que el domingo tiene toda la semana por delante. Entonces, todas las preocupaciones por las cuales nos relajamos el viernes, dijimos, bueno, ahora hasta el lunes no lo voy a ver, vuelven a aparecer. Y la ansiedad sabemos que es una emoción que se activa frente a la percepción de peligros futuros. Entonces tenemos todo el futuro por delante, toda la semana por delante, y eso muchas veces nos genera un aumento tanto a nivel de la respuesta cognitiva a la ansiedad, es decir, de los pensamientos, como a nivel fisiológico. Así que, como decíamos, eso puede hacer más difícil conciliar el sueño. Que de hecho, bueno, lo que comentábamos al principio del programa, este tipo de preocupaciones y estas anticipaciones ansiosas en general alteran el inicio del sueño, más que el mantenimiento o el fenómeno de los despertares tempranos. Ahora bien, las personas tienen ya identificadas, ¿no es cierto?, cuáles son las situaciones que le generan angustia, estrés, tensión, y claro, van desarrollando ciertas herramientas para poder ir controlándolos de alguna manera. Pero tú nos habías mencionado otras situaciones que a veces las personas utilizan como para compensar. Nos decías, por ejemplo, el aumento de la cafeína, para tratar de
de compensar esa falta de sueño y tratar de estar alerta en el día a día de la jornada laboral. Eso no es saludable, indiscutiblemente, y nos decías también, va a aumentar más todavía ese problema del sueño. Cuando una persona identifica esto, ¿qué herramientas puede usar ella? Porque a veces las personas les cuesta ir al profesional. Creo que van cuando ya el problema es muy, muy serio. Pero cuando van encontrando como estos signos de alarma, ¿qué herramientas podrían utilizar para tratar de regular su calidad de sueño, mejorar también su rendimiento laboral en el día a día, antes de tener que ya buscar una ayuda profesional porque ya salió de sus manos? Sí, bien, Elisa. A ver, efectivamente, la consulta con respecto a los problemas del sueño suele ser muy, muy tardía. Los pacientes llegan cuando ya no agotaron todas las instancias y siguen sin dormir, incluso a veces con altas dosis de medicación, que en general es innecesaria. Pero, digamos, afortunadamente la buena noticia es que pueden hacer muchas cosas antes de ir a la consulta, cosa que a veces lo hacemos de manera intuitiva y sin darnos cuenta empeoramos el problema del sueño. Las compensaciones lo que hacen, en términos de analogía, es como cuando nosotros nos lastimamos un tobillo y empezamos a poner el apoyo sobre todo en el otro pie, ¿sí? A la larga nos lastimamos los dos pies, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Si compensamos sistemáticamente, más que mejorar el problema, lo vamos empeorando cada vez más. Hay ciertas cuestiones que sí nos van a ayudar, como por ejemplo, el levantarnos siempre a la misma hora. Por más que hayamos tenido dificultad para dormir, tratar de no quedarnos más tiempo en la cama, sino fijar el horario para levantarnos. Porque eso es mucho más sencillo de manejar que el horario para dormirnos, porque como dijimos antes, cuanto más esfuerzo por dormirnos, peor es. Entonces, el horario para levantarnos es una buena forma de tener un ancla, un límite claro, parecía hasta acá duermo, y si varias noches tengo dificultades para dormir, se va a ir generando progresivamente una necesidad de sueño porque hay una parte que está fija. Por otro lado, comer de forma liviana es algo que también va a colaborar a que nosotros tengamos una mejor predisposición del sueño. Hablando en términos de la afectación que genera el estrés laboral, algo fundamental es lo que llamamos el periodo de ventana, respetar ese periodo de ventana, que es un tiempo en el cual nosotros pasamos desde la actividad intensa hacia la calma previa al sueño. Yeah. Ese tiempo debería ser de alrededor de 1 hora. Si nosotros podemos respetar eso, vamos a llegar también con una mejor predisposición para dormir. A veces nos presiona tanto la rutina que la terminamos y de golpe queremos ir a dormir. Y es como tratar de dormirnos con las revoluciones altas. Necesitamos un momento que vaya bajando, 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 bajando y que eso nos predisponga. Por supuesto que el ejercicio regular frecuente es otra práctica muy recomendable para poder dormir, sobre todo alejado del horario de dormirnos. Evitar el uso de los dispositivos electrónicos hasta altas horas de la noche. Es más, si podemos hacer que dentro de ese periodo de ventana también nos alejemos de los dispositivos electrónicos, es lo ideal. Y la otra cuestión es acostarnos cuando tenemos sueño. Muchas veces entramos en esta lógica de pelearnos para tratar de dormir. Y no funciona. Si hay algo que sabemos que no funciona. ¿Y qué hacemos en esa ventana? ¿Qué se puede hacer mientras tanto en esa ventana de esa transición que tú decías de la rutina, de la actividad grande, hacia ya el sueño como tal? En general tienen que ser actividades tranquilizadoras. Escuchar música, puede ser leer un libro también. Idealmente fuera de la habitación, porque cuanto más marquemos el contraste entre los lugares de la casa donde estamos activos y los lugares de la casa que vamos a dormir, mejor es. Entonces a veces está esta idea de leer en la cama como algo que nos predispone al sueño, y no necesariamente es así, sobre todo en las personas que son vulnerables a los problemas del sueño. Entonces poder hacerlo fuera de la habitación es lo más recomendable, pero siempre va a haber una tensión entre lo ideal y lo posible, porque hay personas que van a decir, no, bueno, pero si yo no miro la tele no me duermo, ¿sí? O si yo no, eso nos pasa siempre. Entonces hay que hacer también una evaluación en términos de balanza, el balance que nos va a traer entre el beneficio por el alivio y el regocijo que nos puede generar ver ciertos contenidos en televisión, de lo que es hacer el esfuerzo por no ver la televisión para tratar de dormir. Entonces, no tenemos que perder tampoco esa capacidad de disfrute, porque si uno toma todas estas sugerencias y otras más que están dentro de lo que llamamos la pauta de higiene del sueño,
por ahí a veces son muy estrictas y eso hace que las personas no adhieran a ellas. Entonces, tenemos que tratar de ver cuáles son aquellas pautas de higiene del sueño que son más accesibles para nosotros y que menos costo nos trae, en costo personal, ¿no? Sobre todo, y aplicar esas. A veces con muy pequeños cambios logramos tener un sueño mucho mejor que antes. Y esos cambios que tú nos dices implican romper los malos hábitos adquiridos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionabas, ver la televisión en la cama o leer en la cama, es decir, y son cosas que vienen a veces desde que éramos chicos, entonces que ahora te digan, saque la televisión de la habitación o váyase a leer en la sala y después regresa a dormir, son cosas que le cuestan a la persona. Y hay algo que también a veces uno escucha y es que cuando estás muy cansado, o sea, totalmente agotado, a veces hay días en los que sentimos que ya no podemos más, también es difícil conciliar el sueño y parecería paradójico, no lo contrario, porque uno dice, bueno, si estás tan cansado deberías dormir inmediatamente, pero no siempre ocurre eso. Luego lo que pasa con los niños, ¿no? O se duermen o se aceleran cuando están cansados, ¿sí? Bueno, algo parecido nos pasa a los grandes y como decíamos antes, la rutina del día va a estar relacionada con nuestro sueño, no son dos mundos independientes. Si nosotros vinimos con una rutina muy, muy acelerada, por más cansados que estemos, de hecho, el estrés genera mucho cansancio cuando pasa su mayor intensidad. Nuestro organismo no deja de estar activo. ¿Sí? Te lleva un tiempo entrar en el estado de calma. Por eso decía que tenemos que tratar de romper esa preocupación sistemática por tratar de dormir las horas recomendadas, porque a veces se nos vuelve una regla obligatoria que nos termina jugando en contra. Es preferible que nuestro objetivo sea lograr la calma, la tranquilidad y después tratar de ir a dormirnos, que al revés, ir a dormirnos para ver si nos calmamos y podemos efectivamente conciliar el sueño. Entonces, no perder esto que hablamos antes, ¿no? Del momento de disfrute, del momento de darnos tiempo a bajar las revoluciones, el impacto que nos generó la rutina diaria y después predisponernos a dormir. Y bueno, ¿en qué momento entonces la persona, si pensemos que trata de hacer estos cambios, todas estas condiciones que tú nos has dicho que tienen que ver con la higiene del sueño justamente, ¿en qué momento ya hay un indicador en donde la persona diga, ahora sí tienes que buscar ayuda, porque ya no puedes controlarlo por ti mismo y esto te va a afectar mucho más? Bueno, hay una regla muy sencilla que es la del doble 3. Es decir, cuando más de 3 veces por semana tenemos dificultades para dormir durante más de 3 meses. Si se cumplen esas dos condiciones, en general, esa persona requiere de una atención especializada porque ya el problema del sueño está cronificado. Seguramente, si se cumplen esas dos condiciones, el impacto en su vida cotidiana es elevado y seguramente ya intentó hacer muchas cosas antes de hacer la consulta. Entonces, tener esa referencia en términos de tiempo y en términos de impacto en nuestra rutina diaria, es la clave para saber si tenemos que consultar o no. Perfecto. Bueno, y siempre nos queda cortito el tiempo en el programa, Pablo, agradecerte muchísimo y a nuestros amigos televidentes hacer el hincapié, ¿no? En el hecho de que cuando nosotros no estamos bien personalmente, todos los ámbitos de nuestra vida se van a ver alterados, el ámbito laboral, el ámbito personal, y van a estar interrelacionados. Entonces, si queremos tener una buena productividad en el trabajo, tenemos que estar bien, nuestra salud tiene que estar bien. Y también, para tener una buena salud, tenemos que aprender a controlar esas situaciones estresoras que posiblemente en el ámbito laboral pueden tener un impacto negativo también en nuestra salud y en nuestro bienestar mental, físico y emocional. No olvidemos entonces de ese doble 3 que Pablo mencionaba. Si es que más de 3 veces a la semana y durante más de 3 meses no hemos podido conciliar bien el sueño, son señales de alerta. Si hemos hecho cambios en los hábitos de sueño y aún así no los podemos controlar, posiblemente el estrés está generando un trastorno del sueño y necesitamos una ayuda
antes de que se vea mermada nuestra salud física también. Agradecerte, Pablo, nuevamente por habernos acompañado en este programa. Invitarles a ustedes, amigos televidentes, a que nos sigan semana a semana a través de Psicolife y de la señal de Telesucesos. Pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram en Psicolife BC, y mirar este programa y compartir con muchas personas que estoy segura que lo van a necesitar a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,